Llega un cliente de corto. Bueno, Que si yo os fuma en cámara, yo puedo estamos, sacar aquí. esto lo estamos grabando. La venga, gin tonic y todo. Y yo me he dejado las cervezas abajo. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente en una Blab charla, convocados por podcast.com. Y la pregunta hoy es, bueno, ante la llegada de Podium Podcast del grupo Prisa, de Prisa Radio, concretamente en este caso de Podium Podcast, ya veremos si más adelante hay más iniciativas de este tipo dentro de lo que es la radio comercial, española o latinoamericana. Frente a eso, estamos ante una amenaza, estamos ante una oportunidad para el podcasting. Os recuerdo, a los que estáis aquí lo sabéis, pero los que nos podáis escuchar después, que a lo largo del día de ayer, creo que fue o antes de ayer, se filtró a Twitter una invitación que el grupo Prisa hacía para que, el receptor o receptora de esa invitación, porque creo que a nadie nos ha llegado en persona, la vimos en Twitter, pueda asistir al Círculo de Bellas Artes el próximo 8 de junio, supongo que en horario de tarde, a la presentación de Podium Podcast, que sería la iniciativa en torno al podcasting de Prisa Radio, que ellos mismos definen como la primera red global de podcast en castellano y sin coma, seguido, dicen, del grupo Prisa. Con lo cual vamos a interpretar que la sintaxis es correcta y, por lo tanto, la idea es correcta. Es la primera red global en castellano del grupo Prisa. Yo creo que no querían decir eso, creo que querían simplemente asimilarlo a lo que ponen debajo de la mancheta del país, que ponen periódico global o algo así. Ya no me acuerdo, hace tanto que no lo compro que ya no me acuerdo lo que pone. Y la primera pregunta, antes que nada, interesante es, ¿habéis podido pasar por su Facebook y habéis podido oír el... no os he presentado siquiera. Espera, primero os voy a presentar y luego hago la pregunta. Están en este momento en la Blab charla Gabriel Viso. Buenas noches, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Está desde el otro lado del Atlántico, porque nosotros también somos globales, Josh Green, desde México DF. Hola, desde una red de podcasting, no la primera por lo que veo. Global, que está a los dos lados. Claro. Y está con nosotros también Sergio R. Solís. Buenas noches. A este lado del Atlántico. A este lado. Y os invito a entrar ahora mismo que lo he hecho a podiumpodcast.com. Sí. Y os pide usuario y contraseña, en plan como si quisieseis entrar a administrar la web. Pero por si queréis probar con esas contraseñas por defecto de admin y cosas por el estilo. Es que lo buscas en Google y aparece una autoescuela Podium, no sé qué, aparece un montón de cosas, pero no llegas a saber de qué demonios están hablando. No, yo he entrado a podiumpodcast.com con Firefox y me ha pedido el usuario y contraseña para entrar a administrar la página. Pues nada, desde aquí animamos a cualquier hacker que se quiera animar a que entre y administre la página sin ningún problema y nos haga sabedores de todos los intríngulis. Lo que os quería contar antes de presentaros y os quería preguntar, esta tarde hemos podido acceder, es público, al Facebook de lo diré, Podium Podcast, me tengo que aprender el nombre, y han colgado ya una especie de tráiler de audio en la que un periodista, escritor, del que ahora mismo no me acuerdo su nombre, para que veáis un poco el perfil que parece que va a buscar Podium Podcast, sería algo así, con todos mis respetos hacia este señor, sería una persona no excesivamente conocida, pero supongo que de profesionalidad más que demostrada, en donde se habla de la presentación en la Feria del Libro de Madrid, de un libro sobre una situación, la situación más documentada de pederastia, ¿vale? De esto es de lo que va el libro del señor. Y sobre esto parece, el primer podcast que está anunciando Podium Podcast. Por lo tanto, sobre el artículo de ayer de podcast.com parece que hay una pequeña variación y sí podría haber contenidos adicionales a los de la cadena SER o M80 o Radio Le o alguna de estas emisoras. Sin embargo, no hay variación sobre una de las hipótesis que manejábamos en ese artículo y era la posibilidad de que siguieran a pies juntillas una de las cosas que podrían, solo digo que podrían, haber dicho los directivos de iTunes cuando vinieron a Madrid, que también se lo dijeron a las radios comerciales como Prisa Radio, en el sentido de que
una de las tendencias globales que ellos observan a nivel mundial es que el podcasting llegue a profesionales que ya son creadores previamente. Y ponían como ejemplo, curiosamente, a un escritor que quisiera, digamos, escalar su creación y todo lo que hay en torno a un libro que pudiera escribir justamente con la creación de un podcast. Y esto es lo que nos encontramos hoy en la página de Facebook como primera acción, más allá de su propia presentación, dentro de Podium Podcast. Si no habéis podido oír el tráiler, yo os animo a que lo escuchéis, porque parecería que Podium Podcast, o sea, que Prisa quiere inaugurarse con una especie de serial en español. Es lo que podría parecer. No sé si alguna habéis tenido opción de escuchar. Bueno, tienes el link y lo podemos escuchar. Lo pongo acá o tú mismo para que la gente lo oiga. Vale. Pero bueno, lo que busca Pedro, que está guiando esta Blab Charla, comento rápido porque tengo poco tiempo, pero primero, para los que no estén muy enterados, lo que ya dijeron es eso, ¿no? Este grupo Prisa, que es una empresa de radio, por lo que veo, mundial, que tiene presencia en muchos países, pues decide lanzar esta red. Y ya, yo creo que lo que ha picado mucho es que pone lo de la primer, ¿no?, red en español mundial. Entonces, para empezar, pues no es cierto, porque yo les puedo decir, ustedes me corregirán, pero la primera ha sido Dixo en el 2005, o sea, estamos hablando de hace ya 16 años. O sea, 11 años. 11, perdón. Y mundial. Entonces, porque empezó con colaboraciones incluso en España, con gente de México, por supuesto, con más o menos la misma idea, porque no era gente como nosotros, ¿no?, amateur, y que empezó porque le gusta el formato, sino eran profesionales de la radio que los contrataron y se pagaron para que empezaran a hacer sus programas. Algunos siguen, otros ya no. Y bueno, empezaron por ahí. Yo los animo a escuchar una entrevista a Dixo, que está por ahí en la Sunecracia, me parece, hace un par de añitos. Entonces yo creo que eso es una cosa. Y dos, el que nosotros nos podamos sentir atacados o no, o qué sé yo. Yo, la verdad, veo positivo esto. Yo no lo veo negativo. Uno, cuando abre una empresa, generalmente un negocio, una panadería, una zapatería, pues generalmente pone, ven a probar el mejor pan de mi región, ¿no? O sea, no pones, escucha, o ven a comer mi pan que es asqueroso, o sea, o que es mediocre. Entonces, es normal que alguien quiera adornar su negocio. Ese es el punto de vista número uno. Número dos, supongo, esto ya lo sabremos en la presentación, porque no sabemos si va a ser una aplicación de podcast de ellos que tú tengas que pagar, tipo Convoy Network, ¿no?, que no sé si la ubiquen, de Olayo Rubio, que se paga para que tú escuches los podcasts, los programas, o sea algo abierto, o sea algo en iTunes, o sea algo con feeds, o sea, eso no lo sabemos. Podemos especular, pero la verdad no lo sabemos hasta que hagan la presentación. Pero supongamos que sea normal y la gente se pueda suscribir. Me imagino que en todas sus empresas de radio y en todas las radios que tienen a nivel mundial, pues harán la invitación a que escuchen esos programas o alguno nuevo, como sostenía Pedro, ¿no? A lo mejor un serial distinto, un proyecto nuevo, no lo sabemos, a que escuchen un podcast y explicarán qué es un podcast y cómo lo podrán encontrar, ¿no?, a la gente en otro medio, que es la radio. Podcast y radio no es lo mismo, pero bueno, usarán sus plataformas y sus medios publicitarios para atraer gente, ¿no?, gente de a pie. Yo eso lo veo muy bueno y muy positivo, porque probablemente en la radio que alguien esté oyendo eso, de repente le van a decir, sí, el podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tía va a decir, mira, lo que tú haces, ¿no, Josh? O sea, a lo mejor ya va a entender mejor el concepto. Ya se van a poder suscribir, a lo mejor ya la gente va a entender sobre todo el concepto, a empezarlo a escuchar, aunque sean proyectos y productos de ellos, de Grupo Prisa en este caso,
Y otras empresas de radio, pues supongo que harán lo mismo, ¿no? También. Y cada vez más, pues ahora lo que nosotros tenemos que aportar a eso es lo que seguimos haciendo, ¿no? O sea, nuestra audiencia no creo que la perdamos, al contrario, yo creo que vamos a ganar y yo creo que si aprovechamos el barco de la palabra en sí y del contenido que se está mostrando, pues ahí va a depender más que nada de los contenidos que nosotros entreguemos. O sea, si nosotros hacemos un programa mejor que los de ellos, adelante. Si nosotros no nos vamos a vender por anunciar una marca, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo diga, tomen Pepsi, aunque estoy tomando ahorita una Cherry Coke, por ejemplo, pues bueno, la gente ya sabrá, ¿no? Si me conoce a mí o no. Entonces yo la verdad veo positivo eso, veo que sí exageraron en hacer ese anuncio de la primer ¿no? red de podcast a nivel global en español. Eso es una mentira, por supuesto, nosotros sabemos, pero en general yo creo que es bueno que incluso estos medios pues se den cuenta de la valía de lo que estamos haciendo muchos desde hace muchos años y quieran un pedazo de pastel, y a la gente que esté interesada en monetizar o no, si yo ya me acerco a una empresa, por ejemplo, me acerco a Behringer o a The T-Bone o a una marca que a mí me guste mucho, ¿no? A Apple, bueno, no Apple, pero cualquier otra marca sencilla, yo ya no tenga que estarles explicando qué es un podcast, porque a lo mejor ellos ya son clientes o dan dinero a alguna empresa o algún podcast en específico. Entonces, yo creo que también para gente que quiera, yo entiendo que aquí incluso en el chat hay gente que odia monetizar, pero bueno, hay gente que sí nos gusta ganar dinero con lo que hacemos. Pues hasta en eso lo veo positivo, ¿no? Y bueno, eso es lo que opino sobre esto. Gracias, Josh. De nada. A ver, yo por mi parte coincido casi totalmente con lo que ha dicho. Bueno, con lo que ha dicho coincido completamente, es decir, el hecho de que de aquí a un tiempo, pues todos los españoles cuando van a trabajar en el coche o en el transporte público por la radio ya empiecen a escuchar la palabra podcast, está muy bien. Pero yo estos días lo que estaba poniendo encima de la mesa es quién es Prisa. Prisa no es solamente un conglomerado de radio que puede tener presencia en otros países, sino que es un lobby de prensa, y es un lobby totalmente porque ha influido muchísimo en el gobierno o en el desgobierno de este país, de España. Y de hecho la marca que tenemos encima todos ahora mismo es desde hace 2 años lo que llamábamos aquí la tasa Google. Es decir, Prisa es el principal asociado de la Asociación Española de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que fue quien perpetró con el gobierno lo que se llama la tasa Google, que era que todos los bloggers que enlazasen contenidos protegidos con derechos de autor, protegidos pues contenidos de los periódicos, de las ediciones digitales, tenían que pagar un canon a los propietarios de esos contenidos. Y ese canon es irrenunciable. Es decir, tú eres un blogger, tienes un contenido registrado por ti y por el oyente puro, Sergio lo enlaza y Sergio y tú estás obligado a cobrar, ¿no? Entonces, digamos que a Google News lo que le pasó es que estaba obligado a pagarle a los periódicos, a los mismos periódicos a los que le llevaba de forma gratuita lectores. Ese es Prisa, ¿vale? Entonces, yo lo que digo, la reflexión que quería poner en la mesa, que creo que estos días no se me entendió mucho por Twitter y tal, fue que si en la prensa escrita el grupo Prisa perpetró con el gobierno el tema este del canon de la tasa Google para penalizar a los bloggers que enlazasen noticias de la prensa escrita que ya saliesen en aquellos medios digitales pertenecientes a la EDE. Yo, bueno, quiero pensar que no, ¿vale? Ojalá me equivoque, pero esto puede ser otro movimiento destinado a conseguir algo parecido, pero en el medio del podcasting. Es decir, imagínate que pues el día de mañana
Pedro en Trending Podcast tiene el acierto de comentar un trending topic en Twitter que comentó hace 2 días una radio del grupo Prisa, y entonces el grupo Prisa pues le pide que le paguen un canon. Es decir, o sea, estamos hablando de gente que está acostumbrada a hacer ese tipo de movimientos. Entonces yo prefiero pensar, como todos los que estamos aquí cargados de buena voluntad, prefiero pensar que esto es un movimiento de Prisa, que contrataron una consultoría de McKinsey y le llenaron las orejas de palabras como la transformación digital y este tipo de cosas para que sobrevivan, a pensar que están perpetrando otro movimiento de tipo a la tasa Google. Pero es que eso está ahí fresquito desde hace 2 años. Entonces, a mí me parece una buena cosa que todo el mundo hable de podcast y tal, y por la radio se empieza a hablar de podcast. Eso indudablemente está bien, pero prefiero verlo con un poco de precaución, porque es que aquí en España tenemos el vicio de olvidar en muy poco tiempo las patadas que nos meten los lobbies, y esa está muy reciente. O sea, es que hace nada que Google News se tuvo que ir de España por culpa de esta gente. Entonces, simplemente quería traer esta reflexión encima de la mesa, y que tampoco nos... A ver, uno es muy dueño de arrimarse al árbol que mejor le convenga, pero también tenemos que pensar un poquito en el conjunto de la sociedad, la libertad que pierde en función de al árbol al que se arrima en conjunto, ¿no? Esto que tratan de decir, disfruten lo votado, pues parecido, pero bueno, del estilo. No sé si me he explicado bien. Te has explicado estupendamente. Yo me voy a callar un poco porque tengo ganas de hablar, pero Madrillano me ha pedido que sea el hospedaje, y como buen hospedador, ¿cuál sería la palabra? Anfitrión. Como buen anfitrión ya iré hablando, porque ahora mismo le daría aún +1 a lo que acabas de decir. Seguro que es yo estaba preparado. Seguro que es totalmente matizable y cuestionable, pero yo creo que es algo que hay que poner encima de la mesa, y que ojalá me equivoque, de verdad. Ojalá me equivoque. Me parece Gabriel, me parece que has puesto encima de la mesa, voy a decir esto, una de las claves fundamentales de lo que puede ocurrir. Me lo parece, y te lo digo como accionista de Prisa. Fíjate tú lo que estamos hablando. Prisa en estos momentos es propiedad de un empresario de una monarquía absoluta, para nada una democracia, como es Qatar. Es propiedad de fondos de capital riesgo. Es propiedad del BBVA, es propiedad del Banco Santander. Lo digo es que justo me ha pillado preparando un especial de Ya conoces las noticias sobre la propiedad de la prensa en España. Claro, el Grupo Prisa no es el Grupo Prisa de hace unos años, que era propiedad de un señor, como era Polanco, cuestionable, pero en la más absoluta tradición española de prensa, no diré que familiar, porque es un periódico que nace un poco, digamos, el grupo nace en torno a El País, y El País nace en el momento en el que nace, ¿no? Cuando el cambio democrático y tal, y en fin, bueno. Pero tenemos prácticas de lo que has dicho, cuando compran Antena 3 de radio, que estaba a punto de alcanzar en audiencia la cadena SER, o estaban parejas, y lo que hace es disolverla. Es decir, convertir esas emisoras de radio, esas frecuencias, en radios de música clásica, en radios musicales de otro tipo, en acrecentar su grupo y hacer desaparecer la competencia. Es lo que han hecho allá donde han llegado. Intentaron hacerse con el monopolio de los derechos del fútbol, tuvieron la guerra del fútbol, 2 guerras del fútbol, como en el Golfo. Intentaron hacerse con todo lo que Prisa toca. Lo que intenta es aprovechar siempre una situación, intentan ser los primeros para inicialmente aprovechar una situación de monopolio. Esto es así. Difícilmente se me ocurre cómo se puede ahora mismo monopolizar el mundo del podcasting, pero ya encontrarán ellos la manera. Lo voy a dejar ahí de momento, porque si no, no dejamos hablar. Y por orden de llegada, Sergio, tu turno. Buenas noches a todos. Yo, en principio, secundar tanto lo que ha dicho Josh Green como Gabriel. Creo que es bueno para el podcasting porque va a dar a conocer la palabra. Lo que a mí me ha disgustado mucho son las formas. El entrar como que no había nadie. Sí es cierto que ellos le van a descubrir el podcasting a mucha gente que no había oído esa palabra nunca.
pero eso no significa ni que seas el primero ni que vayas a ser el mejor, aunque posiblemente puedas llegar a captar mucha audiencia. A partir de lo que comentas, de que tiene pinta de serial, de que van a meter escritores como para que complementen sus otras obras, me huele un poco precisamente a que su línea de negocio puede ser esa, precisamente. Incluso el mundo de la literatura hoy ya está hasta masificado, o sea, no es como hace años que no competían por llegar a la editorial, les publicaban, no, digamos que no eran tantos. Hoy, incluso con la autoedición, con la llegada de Amazon, el número de autores se ha disparado y todos hacen su guerra en Facebook, en Twitter, en distintas redes sociales. Entonces, esto puede ser a darles a sus creadores de otros medios un canal más con el que publicitarse. Entonces, puede ser esa vía la que ellos busquen de negocio, no que sea una monetización directa, ¿no? Una venta directa de podcast, sino utilizarlo como plataforma para otros productos de otras de sus ramas editoriales. A nivel de negocio, no me los imagino tanto cobrar por los audios. Hoy día ya tienen más o menos asumido que el periódico escrito, los que siguen comprando el periódico lo siguen comprando para la oficina, para la sala de espera del dentista, los políticos porque les gusta salir con él, aunque alguno quiera salir con el Marca, y cosas por el estilo. Lo intentó el del Mundo con Orbit y fracasó. Lo intentaba meter en todas partes y aquello no fue a ningún lado. Entonces, yo lo veía más por eso, porque fuesen por el lado de Orbit, pero viendo lo que comentas de Facebook, que ahora mismo tienen 2 audios colgados, por lo que he podido ver, me imagino que lo llevan como esa plataforma, como una plataforma complementaria. Es decir, no se trata tanto de que quieran ganar dinero con el podcasting, sino utilizarlo para dar publicidad a otras cosas distintas. Respecto a lo de Google News que comentaba Gabriel, si cualquiera quiere comprobarlo o no se sabe de lo que está hablando, si entra en news.google.es, Google se lo explica clarísimamente, porque sigue teniendo la página que puso el día que entró en vigor la ley, de que en España no, porque no les da la gana pagar por enlazar. O sea, y de hecho los periódicos sufrieron una bajada de visitas brutal, está demostradísimo, a raíz de del cierre de Google News. ¿Qué nos puede traer esto al podcasting? Yo creo que más oyentes. Va a traer más oyentes. Otra cosa es que mucho de lo que llegue se filtre a lo que ya existe, a los podcasters que existen actualmente, ya sean semiprofesionales, profesionales. Profesionales se me ocurren los de agencia ROM. Semiprofesionales, prácticamente cualquiera que invierta dinero en hacer algo de calidad. Y amateur, pues cualquiera que grabe un podcast. Tenía otro punto, pero como no me lo he apuntado, no me acuerdo. Así que si llega más tarde, pues ya lo diré. ¿Cómo están las cabezas? Demasiadas horas ya escribiendo hoy. Normion, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Sevilla Calling. Sevilla Calling, 2 pounds to Wyoming. A ver, el tema de Podium Podcast yo creo que es claro. Quiero decir, hace ya casi un año que sacó, por ejemplo, Mediaset de su propio canal de radio online. Creo que es evidente que la SER lleva mucho tiempo apostando por el podcast, aunque no lo ha hecho de forma abierta, quiero decir. No se han publicitado como podcast y tal, pero la mayoría de sus programas están, e incluso están, quiero decir, por ejemplo, programas como los de Oh My LOL, Nadie sabe nada de Buenafuente y de Berto Romero. Todos estos podcasts están en iVoox, en Spreaker y tal, y por supuesto han tenido podcasts como el de Cuarto Milenio, que ha sido, Tercer Milenio 3, que han sido un súper éxito en todas las plataformas de podcasting, porque eran, digamos, los que siempre tenían más descargas. Es decir, ellos saben cómo funciona el tema del podcasting. ¿Que sea algo positivo o no? Hombre, si vemos, por ejemplo, una noticia que ha salido esta semana de que Mediaset y A3 Media están diciendo
¿Qué es esto de que gente como Netflix, HBO y Amazon, por ejemplo, produzcan contenido, o sea, bueno, produzcan no, emitan contenido para todo el mundo por suscripción y no tengan digamos, los mismos problemas que tienen ellos, problemas entre comillas, quiero decir, de tener que financiar el cine, tener que financiar la televisión pública, etcétera, que quieren igualdad, pues se puede entender cuál es la parte negativa que puede tener esto. Es decir, que lleguen aquí y ahora quieran, digamos, igualarse, entre comillas, ¿vale? Es decir, oye, ¿cómo es que nosotros tenemos que pagar unos derechos de emisión o lo que sea y esta gente no, por ejemplo, ¿no? O como se ha dicho, por ejemplo, en el chat de podcast, que con esta gente pueden llegar las GAE, puede llegar una serie de gente que van a estar más pendientes a lo mejor que hasta ahora, que era una cosa desconocida del tema del podcasting. En cuanto a promoción, hombre, creo que puede ser positivo. Porque se nos puede promocionar, o sea, digamos, como decía antes Josh, la palabra podcast se va a hacer más popular quizás y habrá más gente que entre. De todas maneras, yo creo que esto sigue siendo generacional. Mucha gente no sabe, no sé, hay cosas que nosotros, porque somos early adopters y todas esas cosas que nos parecen normales, ¿vale? Que nos parecen cotidianas, pero a mí, por ejemplo, el otro día una compañera del trabajo, por una llamada que estaba teniendo, me preguntó, como sabe que yo soy informática, me preguntaba, oye, me está diciendo que tiene un Mac. ¿Eso qué es? ¿Como lo de Apple? Digo, no, es que eso es el ordenador de Apple, ¿vale? Entonces, eso a nosotros nos parece una cosa evidente, ¿no? Pero y te estoy hablando de una persona de que tiene 38 o 39 años, que no es una anciana, ¿vale? Que a nosotros nos parece evidente y que la gente, digamos, común, como diría Emilcar, el personal civil, no lo ve tan lógico ni tan normal. Con lo cual, sigue siendo algo raro, ¿no? Como un arcano, que dices tú, el podcast, y dices, ¿eso qué? ¿El podcast, eso qué? Evidentemente, puede ser que se popularice. Ahora, yo creo que nunca vamos a llegar a ser como Estados Unidos, porque, claro, se compara mucho. Por ejemplo, salió un artículo de Rafa Osuna comparando la evolución de la palabra podcast, de la búsqueda de la palabra podcast en Estados Unidos con la misma palabra en España, y claro, o sea, hay un estancamiento tal y cual, pero claro, es que lo que ocurre es que aquí nunca hemos tenido tradición de radio. Y cuando digo tradición de radio me refiero a como en Estados Unidos, que es que todo el mundo, una estrella de la radio a nivel provincial, entre comillas, es una mega estrella. ¿Vale? Al nivel de lo que lo serían a lo mejor aquí en los años 30, por ejemplo, ¿no? O los años 40, cuando estaba empezando el tema de la radio y era una cosa más parecida al podcasting de hoy, ¿vale? Es decir, gente que alguna vez ni cobraba o cobraba una y menos por hacer un programa, ¿no? O lo que sería la radio libre ahora, ¿no? De estas radios que no... radios locales que no se cobre y tal. Evidentemente, esa diferencia existe. Nunca vamos a poder esperar la misma repercusión de un medio de audio en un país como España, que no tiene esa tradición de radio, a cualquier otro medio, o sea, a cualquier otro país como Estados Unidos o, por ejemplo, Suecia, que hoy hablaba Daniel Aragay en Twitter a raíz de ese artículo de Rafa Osuna de la evolución del podcasting en Suecia, de que se ha quintuplicado la influencia del podcasting en Suecia en estos últimos años. Vale, sí, pero es que aquí nunca ha habido tradición de audio, con lo cual nos va a costar siempre más trabajo. Que entre prisa es positivo, en el sentido de la promoción. Es negativo en este sentido que hemos hablado de que puede traer acarrear cosas negativas como el que intente monopolizar, controlar el espacio, en que empieza a haber adquisiciones, por ejemplo, que eso es una cosa que también puede ocurrir, adquisiciones de plataformas como Evox, como Spreaker, etcétera, etcétera, porque interesa tener, o crear una plataforma independiente. Yo imagino, por la experiencia que han tenido hasta ahora, que probablemente la SER vaya con Evox y aparte creen su propia plataforma. De forma que aprovecharán la promoción que les va a dar Evox, porque la gente que escucha podcast lo escucha a través de Evox la mayoría, la plataforma que más escuchas tiene en España, y posteriormente intentarán promocionar su plataforma y llevar a la gente a su plataforma, que es donde tendrán la publicidad, donde tendrán todo y es donde sacarán dinero. Evidentemente, si hacen eso, esta cosa de promoción que decimos no va a ser tal, porque, digamos, van a secuestrar a los oyentes y se los van a llevar a su terreno, donde ellos lo van a poder cultivar o como queramos decirlo, ¿no? Y donde le va a dar dinero. Yo si fuera la SER, lo que haría, quiero decir,
Es lo más, desde el punto de vista ese, es lo más lógico. No sé qué opináis. ¿Qué opináis, chicos? Pues, Gabriel, adelante. Sí, bueno, es que además me iba ya a dejar a Pedro que me diera la patada. A ver, yo creo que en respecto a lo que decía Sergio, yo creo que más que hablar ya de podcasters amateurs o independientes o lo que queramos, yo creo que la entrada de Prisa aquí hace ver a los podcasts que tienen detrás un lobby de prensa y a los que no, ¿vale? O sea, yo creo que ahora mismo esa es la mayor diferencia porque, bueno, pues puede haber organizaciones como las redes de podcast de Milcar, de Sune y demás que tienen cierta infraestructura ya, que tienen cierta, bueno, pues cierta inercia, tienen productoras como la de Josh Green y demás, pero yo creo que aquí la diferencia es toda la maquinaria que puede haber detrás. Y esa es la que, según se use para unas cosas o para otras, puede marcar una diferencia. Que yo creo que es lo que quería decir, sobre todo con el tema de AEDE y de esto, que bueno, que repito una vez más que espero equivocarme porque desde luego que ahora mismo que en todas las radios y que en todos los medios de prisa se empieza a hablar del podcasting es positivo, pero yo no sé hasta qué punto nos estamos atando a un petardo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso era reforzar así un poquito de esta reflexión y ya despedirme, dejar el asiento aquí a disposición del anfitrión y nada, que hasta la siguiente Blab charla. Hasta luego. Pase buena noche. Gracias, Gabriel. Perdón. Yo ahora me voy a dar un segundito solo Uy, se han movido las ventanas y casi te mando fuera. Madre mía, ¿cómo está esto? Hay un sitio libre que quería entrar Jan Bedel. Cuando usted quiera, le doy a entrada. Yo quiero insistir en la idea de Gabriel. Estoy de acuerdo con vosotros, después de la mala leche con la que ayer escribimos, en fin, en el momento este de calentón con el que se escribió el editorial en podcast, pues hay una historia también, he de decirlo, ¿no? Yo, personal, de años de lectura del país y de entender que este grupo de prensa durante un tiempo se estaba proponiendo en España, luego también en Latinoamérica, como un grupo de prensa que, ideologías aparte, no quiero entrar ahora porque ellos siempre se han definido, ¿no?, como un grupo progresista, el país, la SER, independientemente de ideologías con las que, en mi caso, yo podría sentirme más o menos identificado. Yo me he comprado el libro de estilo del país, quiero decir, que lo tengo la edición de no sé cuándo en casa. Entendías que hacían las cosas de una determinada manera. Y veréis, a mí se me empezó a encender mucho la bombilla en los tiempos fundamentalmente de la guerra del fútbol, que es una cosa que a mí verdaderamente ni me va ni me viene. Pero sí me di cuenta de las prácticas absolutamente incorrectas, por ser suave en las palabras y cuidadoso, de este grupo, en la medida en que ellos siempre habían definido que su periódico, en este caso El País, por ejemplo, siempre diferenciaba la opinión de la información, siempre diferenciaba la publicidad del resto, y de pronto ellos pasaron a tener un grupo de televisión de pago que ocupaba la mayor parte de la página, digamos, de la parrilla de televisión. La parrilla de televisión del País dejó de ser neutra, ¿vale? Cuando se empezó a informar de la guerra que mantuvieron con Mediapro, la famosa guerra del fútbol, yo creo que la segunda, porque la primera tenía que ver más con todo el rollo del asunto Sogecable y toda aquella historia. Igual estoy liando un poco las cosas, pero yo creo que todo aquello estaba relacionado. Claramente se veía que tú no podías entender a través de las páginas del País o escuchando la cadena SER lo que estaba ocurriendo en la guerra del fútbol. De la misma manera que no lo podías entender viendo La Sexta o leyendo el Diario Público. Eran medios enfrentados que, en este caso, obedecían a distintos momentos del poder de gobiernos del mismo partido, pero de distintas personas, que en un momento dado beneficiaron al Grupo Prisa y que después beneficiaron a este otro empresario catalán, a Jaume Raures. A partir de ahí, el Grupo Prisa, descaradamente, a mi modo de ver, inicia prácticas de estas de la película de Uno de los nuestros. Y entonces, los eternos enemigos de Telefónica pasan a ser los aliados,
Ahora mismo la gran apuesta de Telefónica en España ya no es ni tan siquiera la fibra, son los contenidos. Se tienen que enfrentar juntos a todo lo que viene de fuera en el sentido de Netflix, a lo que vendrá con HBO, a lo que vendrá con Amazon Televisión. Empiezan ya los movimientos del señor Echevarría, que esta mañana mencionaba Emilcar en su daily. El señor Echevarría es uno de los gerifaltes de Vocento por ser de una de las familias pudientes de Neguri aquí en Vizcaya y por lo tanto uno de los accionistas históricos, su familia, uno de los accionistas históricos y de los profesionales históricos del diario El Correo de Bilbao, que verdaderamente en tiempos como los actuales en que el ABC de Madrid está de capa caída, pues es el gran medio de comunicación y el que tira de todo el grupo Vocento. Entonces vemos cómo en España, de una pluralidad que nace en la etapa democrática, cuando empiezan las televisiones privadas y los grupos de prensa empiezan a comprar los medios que habían sido medios del movimiento, como es el caso, por ejemplo, de Vocento con El Correo de Bilbao, que era un periódico que crea la Falange cuando entran aquí. Bueno, cuando va ocurriendo todo esto, aparentemente se va produciendo un movimiento de libertad en cuanto a la expresión de opiniones y en cuanto a la venta de contenidos. Y si os dais cuenta, ¿qué ha quedado de la televisión privada? Han quedado dos grandes grupos manejados por A3 Media /Planeta y por Mediaset Berlusconi, bueno, Mediaset Italia, quiero decir. A mí lo que me da miedo, lo que realmente me da miedo, estoy de acuerdo con todas las expresiones que se han hecho aquí de que Prisa puede popularizar el podcasting. Claro que puede popularizarlo. Si alguien puede, es Prisa. Lo que digo es que les va a faltar tiempo para intentar monopolizarlo. Les va a faltar tiempo para intentar poner trabas a todo aquello que se salga de su propio negocio. Y cuando digo trabas es que probablemente todavía no nos podemos imaginar lo que estos señores pueden llegar a hacer, a lo mejor para impedir que nosotros, de manera libre, igual pensáis que me pongo muy dramático, pero es que les veo venir desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros podemos hacer de manera libre, incluso sin ánimo de lucro, cualquier cosa que a ellos les suponga un riesgo para su negocio. Entonces, a mí me parece que esto que apuntaba Gabriel es muy, muy importante. Es decir, que Prisa no es cualquier cosa. Prisa se ha convertido en algo que yo no puedo pronunciar aquí porque no sé si el señor Cebrián nos escuchara, que no va a tomarse el gusto, nos podría hasta demandar si yo dijera verdaderamente lo que pienso. Entonces, a mí me da miedo. Creo que es una oportunidad, pero al mismo tiempo es una oportunidad que puede venir envenenada. No nos agarraríamos a un petardo, como ha dicho Gabriel, nos podríamos agarrar a 1,5 kilos de goma 2. Entonces, bueno. Jan, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo ves tú? Que además haces un podcast, entre otros, haces un podcast de contenido musical. ¿Puede que con esto, con la llegada de la música de Prisa, de todas las emisoras de Prisa, se ponga difícil? ¿La SGAE entre a saco? Bueno, ya dije en el chat de podcast que una de las, no problemáticas, pero a lo mejor una de las consecuencias del advenimiento de del más media, de los grandes medios al mundo del podcasting, pudiera ser esa, ¿no? O sea, básicamente decir, bueno, vienen los grandes medios y vienen con sus reglas. Y sus reglas son las reglas del mercado, evidentemente, ¿no? Entonces, las reglas del mercado, ya sabemos que los mercados juegan con la pasta y cuando hay pasta de por medio, todo lo demás pasa en segundo plano. Entonces, bueno, no es miedo, ¿no? O sea, vamos a ver, yo entiendo que esta red de Podium y otras que van a venir seguro, bueno, pues evidentemente van a tener calidad porque saben hacerlo, porque llevan haciendo radio 50 años, el grupo Prisa y la SER. Yo soy oyente de la SER, he sido oyente de la SER, ahora escucho menos radio o casi no escucho, desde que escucho más podcast, pero bueno, me gusta la radio. Saben hacerlo bien, van a hacer contenidos auditivos de gran calidad, eso por descontado, y van a tener audiencia porque arrastran pues a muchos oyentes de la SER que se van a interesar por el podcasting y como ya habéis dicho todos, pues eso será bueno para el podcasting porque dará a conocer el mundillo. Una vez dicho esto, pues también yo creo que sí que puede haber alguna repercusión negativa para el podcasting, digamos, el viejuno, ¿no? O sea, el podcasting que ya lleva haciéndose en España durante pues 10 o 12 años o 15 o los que se hagan, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas cosas negativas? Bueno, pues lo que dices tú un poco, Pedro. O sea,
que puede ser un caramelito envenenado. O sea, evidentemente puede traer más oyentes al podcast, a los podcasts que, bueno, pues estamos haciendo todos. Pero también puede traer las reglas del mercado a la jugada, ¿no? Al entorno. Entonces, bueno, pues sí, pues a lo mejor las GAE y otras entidades de gestión, pues a partir de ahora, pues van a estar mucho más, digamos, van a poner un poquito el foco, ¿no? En nosotros. Y eso, pues bueno, no tiene por qué ser malo per se, porque bueno, entiendo que hay como... Yo lo divido un poquito entre el podcasting, digamos, amateur, aunque hay gente que dice que no hay que llamarlo amateur, que hay que llamarlo semiprofesional, como por ejemplo Sune, por ejemplo. Pero bueno, ese podcasting que lo hacemos por hobby, que lo hacemos porque nos gusta y que yo entiendo que no se va a ver afectado en gran medida, no le veo afectación ninguna. O sea, vamos a seguir publicando nuestros podcasts porque Internet es muy grande y cabemos todos. Y tendremos la audiencia que tendremos. Pero luego, pues a lo mejor para gente que ya está un poco más metido en tomarse el podcasting un poquito más en serio, intentar sacar un rendimiento económico, pues a lo mejor cambian las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya, digamos que las GAE u otras entidades de gestión empiezan a mirar un poquito más lo de la música, por ejemplo, o bien, pues a lo mejor ya no te permiten sacar un rendimiento si no te haces autónomo, o bien, digamos que entras en su juego un poco, ¿no? Entras en el juego porque ya jugamos todos en la misma baraja, ¿no? Entonces no lo sé, tampoco tenemos aquí la bola de adivinos, ¿no? Para saber qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí que veo que a lo mejor, pues bueno, esto puede traer cosas buenas, pero no todo es bueno. O sea, evidentemente estos señores de Prisa no son hermanitas de la caridad, han visto aquí una oportunidad de negocio y la van a explotar al máximo. Y si hay que pisar a quien sea, se pisa, ¿eh? O sea, pues eso no os quepa la menor duda. Y bueno, pues un poquito ese es el asunto. Lo que me preguntabas, Pedro, de lo de la música, bueno, en mi caso particular yo suelo utilizar Creative Commons, que también tiene su historieta, o sea, tampoco es que sea la panacea, pero yo sí que veo a medio plazo, pues un poquito, quizá no, evidentemente no sanciones ni nada parecido, pero que a lo mejor te borren podcasts de las plataformas porque tienes música comercial sin ningún tipo de duda, vamos. Yo creo que eso va a pasar. Y además a no mucho tardar. No sé qué opináis vosotros por ahí. A ver, chicos. Yo estoy... Sergio, que pedirlo. Dale. Venga. Comentar lo que me dejé antes respecto a Pérez Reverte, Vargas Llosa y no sé quién era el otro que iban a llevar como presentador para la red. Quiero pensar que han elegido a gente que no ha hecho podcasting a conciencia. Supongo que les darán un cursillo acelerado, aunque sea de 5 minutos antes de entrar. Por lo menos para que sepan pronunciarlo bien y entiendan un poquito de lo que se trata. Allí cada uno irá, soltará sus historias porque son gente que ya tiene la entrepierna más bien pelada. Ninguno de ellos es un chaval y están de vuelta de todo. O sea, esa gente no necesita darse a conocer a los que están llevando. Por mi parte, pues yo hubiera pensado en llevar más gente como cualquiera que haya salido por Todopoderosos, Iker Jiménez, que el que me conozca sabe que no es santo de mi devoción en absoluto, pero son gente que ha participado en el podcasting y que también es mediática en otros medios, de radio, televisión, etcétera. Entonces, para mí hubiera tenido más sentido. ¿Qué puede ocurrir? Que igual esa gente resulta que no son colaboradores del Grupo Prisa y no les han invitado por eso, o de sus editoriales o de lo que sea. Entonces yo por ahí veo un fallo, por parte de un fallo o una estrategia, que ya veremos a ver si es acertada o no por parte de Prisa. Una cosita. No, perdón. Antes de dejarlos pasar y ya despedirme porque también me tengo que marchar, al hilo de lo que decía Sergio, es que yo creo que las personas que van a hacer los podcasts de Podium, quizás no, pero bueno, de momento los mediáticos que sabemos los nombres y tal, no creo que sepan lo que es un podcast y no creo que les interese saberlo y les va a dar igual, porque yo creo que ellos van a pensar que están haciendo un programa de radio.
Y yo creo que nadie va a perder 10 minutos en explicarle todo el ritual que lleva el podcasting, digamos, FETEN, por decirlo de alguna manera, y es que les va a dar igual. O sea, es que yo creo que van a hacer sus contenidos sonoros y luego, pues, evidentemente, que eso ya es un tema que hablamos antes con Josh Green y Sune también en su canal, que bueno, aquí se está llamando Podium Podcast. Y bueno, evidentemente todo evoluciona y tal, pero yo dudo bastante que esos podcasts estén sindicados, ¿sí? O sea, me cuesta mucho pensarlo. Ya el de Iker Jiménez no lo estaba. Llamarme... Iker Jiménez sí estaba, aunque en una sola plataforma. Llamarme fundamentalista del feed o lo que sea, pero yo creo que eso no va a estar sindicado. Es decir, va a haber una aplicación que se va a llamar Podium y que la vamos a poder bajar de Android, efectivamente, y lo vamos a escuchar todo ahí tranquilamente. Pero en nuestros podcasters no, y eso no es dar facilidades. Llamarme talibán, pero no creo. ¿Por qué piensas, Jen, que en Android, que esa parte, os he visto que habéis hablado de eso y yo como llevo unos días que no estoy pendiente del Telegram, me lo he podido perder? No, simplemente que, bueno, pues lo que tenemos más cercano, así como cosa más parecida, es lo que ha hecho Iker Jiménez, ¿no? Entonces, Iker Jiménez al principio, solo publicaba sus podcasts en Radio Set, ¿no? En la radio de Mediaset, única y exclusivamente en la web. Evidentemente no había feed, no había posibilidad de escucharlo en otra plataforma que no fuera su propia web, ¿no? Claro, llamar podcast a eso, pues por propia definición del podcast, pues no sería así, ¿no? Que es verdad que todo evoluciona y que a lo mejor se inventan nuevas plataformas y sí, pero bueno, digamos que el podcast va a ser un concepto mucho más general, ¿no? A partir de ahora. Yo creo que hasta ahora más o menos teníamos claro lo que era y creo que eso va a cambiar, ¿no? Que no es malo, pero bueno, quiero dejar eso ahí. Sí. No, yo te lo preguntaba porque fíjate que yo tengo la sensación, igual es equivocada, pero yo tengo la sensación de que esto forma parte. No creo que se origine en una conversación con Apple o con iTunes, pero sí me parece que los pasos que han dado a partir de marzo, porque Madriano nos contará luego, pero ha estado echando un vistazo cuando se han reservado los nombres y este tipo de cosas, y esto es de a partir del 8 de marzo, algunas de las cosas. Y estamos viendo que su Facebook y alguna de estas cosas es también muy reciente. Y es curioso que la estrategia de iTunes o lo que interpreta iTunes, que es una tendencia a nivel global, lo he dicho antes y estaba en el artículo también que se escribió ayer en podcast, es justamente la estrategia de atraer efectivamente creadores al mundo del podcasting, que sería aparentemente lo que quiere mostrar, ¿no? Podium, justamente con la invitación y con los ponentes de la invitación del día 8 de junio, pero también con esta primera visión que tenemos de lo que parece que van a ofrecer, que es un escritor periodista que ha escrito un libro sobre pederastia y que va a hacer una especie de serial sobre pederastia. Eso por una parte. Por otra parte, si el ejemplo es lo que ha ocurrido con Iker Jiménez, y lo siento por ellos, porque verdaderamente yo, que era un seguidor aférrimo, aquí lo reconozco públicamente, no me importa, de Iker y de sus MP3, que yo no creo que fueran podcast, ¿no? Pero este es otro debate. De sus podcasts, vamos a decir, de sus grabaciones de su programa. Lo que ha hecho ha sido, desde el punto de vista personal, completamente entendible. Ha querido retirarse del esfuerzo que supone irse a la cadena SER todos los sábados a la noche, con su mujer, con una niña, en fin, todavía en edad bebé, y ha decidido grabar desde su casa. Pero desde el punto de vista de lo que Iker podría estar sacándole al podcasting, incluso desde el punto de vista del dinero, aunque no solamente desde el punto de vista del dinero, también desde el punto de vista del número de oyentes, lo que ha hecho Iker ha sido irse a un lugar en donde es imposible oírle. Yo no puedo oírle. No puedo oírle. Una vez que apareció en iVoox, me bajé, en contra casi de cualquiera de mis principios, me bajé la aplicación de iVoox, intenté escucharle, los programas al principio estaban enteros y ahora están como en trozos de minutos. No termino de entender la app de iVoox, es horrible. O sea, no he visto una cosa peor en mi vida. Entonces,
si lo que va a hacer Prisa es algo parecido, desde luego a través de iVoox yo no lo creo, me parece que ha sido antes que lo ha dicho Normion, yo no creo que sea a través de iVoox. Creo que Prisa, conociendo a Prisa, lo que va a intentar seguramente es que sea a través de sus propios medios o de sus propias plataformas, porque Prisa, ante todo y sobre todo en estos momentos, es una empresa de contenidos que tiene una urgencia brutal por monetizar esos contenidos, porque tiene una deuda terrible y porque las cuentas de Prisa en los últimos 10 años se han estado maquillando un año tras otro con ingresos atípicos. Es decir, Prisa ahora mismo, no soy economista, pero está prácticamente en quiebra técnica. Todo lo que ha conseguido ha sido desde el punto de vista de vender derechos que tenía, vender, en fin, vender la propia empresa, que la sacó a bolsa para venderla a los fondos de capital riesgo, al señor este de Qatar y a todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que por ahí... Si el modelo es Iker Jiménez, se van a dar un castañazo. Yo no creo que un sistema propietario, es decir, un sistema en donde tienes que entrar a escucharles a algún sitio, pueda tener demasiado éxito. Porque no creo que lo tengan las propias aplicaciones ahora mismo de la cadena SER. Pero igual estoy equivocado, igual para ellos es suficiente. A ver, No sé cómo lo veis, yo chicos. creo que sí, para ellos va a ser suficiente, porque el que no conoce el podcasting y escucha sus emisoras de radio, lo que va a escuchar es su aplicación. Y van a descargarse su aplicación. No creo que se vayan a mezclar con iVoox o con Spreaker o con nada similar, porque la tendencia en ese caso sería comprarlo, incluso con el estado catastrófico económico que lleva arrastrando Prisa tantos años. Yo creo que iVoox se pueden merendar sin suspirar demasiado. Entonces, dudo que vayan a ponerse en manos de un tercero tan chiquitín, al fin y al cabo, empresarialmente hablando, se vayan a poner en manos de un tercero que no saben de dónde ha salido ni les interesa. Porque incluso, ya digo, aunque estén fatal económicamente, siguen pensando que son el gran dinosaurio. Entonces, no creo que vaya la cosa por ahí por cooperar con otras plataformas. Yo sí entiendo que van a utilizar su propia plataforma, sus propias aplicaciones, su propia web. Está claro que van a tirar de canales como Facebook, pero al final no son los primeros que van a tirar por su vía propia. Tenemos a A3 Media intentando hacer su propio YouTube con Fluxer. El invento ese raro, que no sé si habéis entrado alguna vez, yo no he entrado, la verdad es que no entro en la web de las televisiones, pero te lo anuncian en la tele cada 2x3. Ahora, con la llegada de Netflix y HBO, está la Unión Europea empezando a decir que hay que obligar a hacer producciones en Europa. Bueno, hay que obligar a hacer producciones en Europa. El último año, por ejemplo, Juego de Tronos se ha estado rodando en España. ¿A qué llamas tú producción europea, producción americana? Ha creado A3 Media también la plataforma esta, ¿cómo se llama? La tengo aquí abierta. El foro Crea Cultura, cuyo logotipo se parece bastante al de Creative Commons, curiosamente. Entonces, están haciendo un gran esfuerzo los grandes medios tradicionales por evitar que los creadores se vayan por otro lado, por medios independientes. Entonces, yo creo que los medios independientes, antes Sune comentaba en el chat, los blogs no han desaparecido, no han desaparecido ni van a desaparecer. Y los podcasts no van a desaparecer. Pero mi miedo en este sentido es que estamos hablando de lobbies. Los lobbies arrastran gobiernos y los gobiernos imponen leyes. Y ahí es donde yo veo el problema, cuando vayan a querer intervenir pues al final en la libertad de prensa, porque el podcasting deja de ser al final un medio de comunicación 100% democrático. Yo cuento, bueno, yo no, porque no soy podcaster, pero vamos, vosotros contáis lo que queréis contar, podéis educar, podéis ilustrar, podéis atrinar en lo bueno y en lo malo, y sois totalmente libres de hacerlo. Entonces, eso, quieras que no, a los carcas, pues les da miedo. Es la historia de la humanidad. La Iglesia no quería que los cristianos leyesen la Biblia. La radio, cuando se inauguró la BBC en Reino Unido, tenía prohibido dar noticias, porque se quejaba la prensa escrita que si la gente escuchaba las noticias en la radio, no iba a comprar los periódicos. Entonces, es una lucha de continuo. Va a ocurrir. El podcasting va a sobrevivir, no se va a morir por esto.
mucha gente para lo que para nosotros es hoy el podcasting, ¿vale? Que somos muy pequeñitos en España, por mucho que nos creamos, mucha gente nueva va a llegar gracias a esto. Y para nosotros va a ser mucha gente. Para los niveles de Prisa, de Mediaset, de MediaPro, de A3 Media, van a ser... Las pérdidas que van a tener del global que ellos van a captar van a ser mínimas. Y luego también tenemos que pensar que esto igual es un experimento que se están jugando ahora y que a lo mejor en 6 meses, como tantos experimentos que hacen, ha desaparecido. Y ha sido eso, una cosa que han intentado, no le han visto el rédito rápido y fuera, recolocamos a los becarios en otro sitio, los despedimos que son becarios y apañado. Como decía Julián Garedel, no creo que ninguno de estos creadores de contenido se vaya a poner en su casa con un micrófono, con una serie. Les pagarán el taxi para ir al estudio de grabación de la SER, les meterán en una burbuja, les entrevistarán o grabarán su audio con su guión o lo que sea y no se tendrán que preocupar de absolutamente nada. Pero es que eso no deja de ser podcasting, eso lo hace Josh Green, hace de productora. Pone a una persona, la pone a grabar, que haga sus contenidos y luego él edita, cuelga, publica, etcétera, etcétera. O sea, eso es hacer de productora. Por mi parte, sí defender que me cuesta llamarle podcasting si no hay posibilidad de sindicarse, ¿no? De RSS, de feed. En eso soy un poquito fundamentalista, pero también creo que sí que van a conseguir cambiar la definición del podcasting y se va a conseguir el significado de aquí a unos meses, a un par de años, va a ser radio a la carta. Igual que Netflix es televisión a la carta. Creo que va a ir por ahí la cosa. Creo que va a ser bueno para el podcasting siempre que los gobiernos no empiecen a meter mano. Porque ahí empezarán a tocar los cataplines y se llevarán a un par por delante para dar ejemplo y cambiará la cosa cuando vayan cambiando los gobiernos. El podcasting no va a desaparecer. Yo creo que esto, pues eso, es como los blogs, como Twitter, como Facebook, como todas estas cosas. No... Internet está aquí para quedarse, o sea, y no es de ahora ni de hace 2 años. Cuando llegó en los 90 ya era imparable. Eso no se va a cambiar. Pero a mí sí me asusta un poquito el daño que puedan causar y que puedan querer avasallar a la industria como Spreaker o Ivo, que son gente que ha puesto su dinero, ha convencido a inversores para montar una industria específica de podcasting. Esa gente sí se la ha jugado por el podcasting y ahora pueden venir los elefantes y querer tirar por la vía en medio y dejar a los demás en la cuneta. Eso sí me da un poquito de apuro. No tengo nada invertido con ninguno de ellos, pero oye, yo creo que su labor por el podcasting, que es un medio que amo, pues yo les respeto por ello, porque jugársela de esa manera en un país como es España, además, ya sé que Spreaker me parece que son italianos, pero bueno, el señor Ivox se la ha jugado en este país con el podcasting, que, o sea, no sé si está loco o es un valiente. Pero, bueno, esa es mi opinión. Si me permite, Sergio. Normión. Una cosita, varias cositas. Primero, en cuanto a por qué se mete en esto Prisa, yo creo que quizás si analizamos, por ejemplo, el movimiento anterior que ha sido el de Mediaset, Mediaset se mete en esto porque no tiene radio propia, ¿vale? Es decir, ellos no tienen... ellos son un grupo de medios, pero no tienen una radio tradicional potente. No tienen ninguna. Entonces se crean su propio canal de radio online con algunos programas que van a iVoox, pero porque lo suben los propios gestores de contenido. En este caso, por ejemplo, Iker. Y con la mayoría de los programas solamente en online para hacer una radio. Ocurre que Prisa, bueno, que no lo sepa, Prisa no está en su mejor momento, ¿vale? Prisa se metió hace ya tiempo en muchas inversiones en América, tanto, bueno, sobre todo en los que son los países latinoamericanos, y aquí en España también ha perdido mucha influencia con el país. O sea, lo que son los medios escritos están de capa caída. Y van por eso también el tema del canon AE, de todo esto, porque quieren que haya dinero donde sea. Y el problema que tienen es este, es decir, hay un momento de penuria económica.
¿Qué ocurre? Que piensan que, y yo creo que con bastante, bastante buena vista, que en la radio online, o digamos en este caso, la radio online desconectada, es decir, offline, digamos, pero a través de Internet, la radio digital a través de Internet en forma de podcast, pueden conseguir un nicho importante y una forma de hacer algo diferente a la radio tradicional. Que creo que por esa parte es loable, ¿vale? Y probablemente esto venga de una serie de señores dentro de Iperisa que se parezcan más a nosotros que a, digamos, a los gerifaltes de Prisa como tal, ¿no? Es decir, probablemente venga de un equipo creativo, de algún tipo de equipo que piensa en medios digitales, que está especializado en medios digitales y que son los que se le ocurren este tipo de ideas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como bien hemos dicho antes, lo ha dicho Sergio, lo ha dicho también Jan y creo que tú también, Pedro, aquí ocurre una cosa importante, que es que estos señores donde se meten suelen intentar llevar las cosas a su terreno y suelen llevarlo a verlo todo desde un punto de vista, digamos, tradicional, de medios tradicionales y tal. Que eso a nosotros nos es negativo, entre comillas. Pero yo no creo que tenga por qué ser así. Quiero decir, démonos cuenta también que Prisa y concretamente la SER, como he dicho antes, son los que desde un principio llevan metiéndose en el tema del podcasting. Junto con Onda Cero, que también ha subido siempre sus podcasts primeramente en su página web y después ya también lo han hecho en plataformas de podcasting y eso. Han sido los primeros en meterse en esto. Y creo que tienen ya una experiencia y un background, como suelo decir, interesante y que les hace pensar a lo mejor que hay un nicho, ¿no? Un modelo de negocio que puede funcionar y que les puede ir bien. Y creo que es algo interesante por su parte, ¿no? Para ellos, quiero decir. Y obviamente han decidido meterse. Y creo, porque además creo que lo confirmó antes un momento Sune, que sé que se ha reunido con el señor Ivos, como le decimos, con Juan Ignacio Solera, está garantizado que van a estar en iVoox los audios. Es decir, quieren aprovechar esos oyentes que ya tiene iVoox, esa gente que va ahí, para que conozcan los podcasts, porque claro, mucha gente busca Arturo Pérez Reverte en iVoox, por ejemplo, ¿no? O busca, yo qué sé, María Vargallosa, porque hay libros de esta gente, por ejemplo. Entonces, saben que ahí van a conseguir oyentes y van a conseguir gente que se vean interesados. ¿Positivo para nosotros? Pues que si esto lleva gente a iVoox, pues magnífico, ¿no? Hombre, evidentemente ellos van a tener su propia plataforma también y probablemente lo que harán es al oyente nuevo llevarlo a su plataforma, no a iVoox. Porque iVoox, yo imagino que lo querrán realmente para recabar ahí audiencias de un principio. Pero yo creo que, hombre, positivo puede ser, siempre que, digamos, sepamos llevar las cosas, ¿no? Y sepamos adelantar un poco a ciertos movimientos que puedan hacer ellos, yo creo que no tiene por qué ser malo como tal, ¿no? Siempre que nos quedemos quietos, como digo, es decir, que sepamos reaccionar un poco. Pero, hombre, es algo que nos puede dejar ahí un poco con el culo ahí. Esto con respecto a lo que es Prisa, cómo meterse en esto. Que se meta en la radio en general, ¿vale? Que se meta, que se empiece a hablar de podcasting en los medios de comunicación, evidentemente es súper positivo y súper interesante. Tanto desde el punto de vista nuestro del podcaster amateur como de los periodistas que están en su casa muertos de asco porque le han despedido, por ejemplo, un ERE o lo que sea, que van a ver ahí una oportunidad de meterse, aunque sea incluso aunque no fuera ganando dinero, pero por lo menos van a poder hacer algo que después en el currículum quede muy bonito y en un futuro les pueda dar dinero. Y por otra parte, también para el oyente, es decir, hay mucha gente que ahora mismo está en la radio muerta de asco, diciendo esto no me gusta, igual que pasa en la televisión, ¿vale? Mucha gente que está en la televisión, digamos, enclaustrada porque no encuentra otra forma y no sabe que a lo mejor que existe Netflix o que está YouTube y que en YouTube puedes encontrar contenido de 1500 tipos distintos y están ahí restringidas, ¿no? Evidentemente, esto sería una libertad para ese tipo de gente y creo que eso va a llegar. Que el mercado español esté preparado, eso es lo que yo no sé. Y ese es el peligro real que yo le veo si entra Prisa, que claro, como ellos tienen entra Prisa y detrás de Prisa vendrá vendrá 3 Media y vendrá el resto. O sea, eso lo tengo yo más que claro. Que eso es cuestión de tiempo, ¿no? Ellos han dado el primer paso y en 3-4 meses estarán los demás también en esto.
El problema es que como tienen un músculo, digamos, financiero detrás y sobre todo publicitario, se pueden comer el mercado y llevarlo a su terreno. Por eso, cuanto antes entren el resto de contrincantes, mejor, porque así van a tender a ir hacia los medios, digamos, neutrales como iVoox, Spreaker, etcétera, porque es donde, digamos, se pueden robar unos a otros la audiencia. Eso es lo que yo pienso. Y, por cierto, ya que estamos aquí, que están hablando del recuento en el chat y tal, un besito aquí a Margot, que tiene un podcast magnífico que yo le recomiendo, que es el recuento. Y, por si no vuelvo a hablar lo que sea, recordaros que este miércoles vamos a hacer un blog aquí también en podcast sobre do it yourself tecnológico, nuevas plataformas de aprender programación, tecnología, etcétera, etcétera. Y impresión 3D, etcétera, etcétera. Así que si queréis, os interesa el tema, pues aquí estaremos. Vale, ese spam no te lo tendremos en cuenta, Eduardo. Hombre, es un spam corporativo, Pedro. Sí, es verdad, tienes razón. Estamos dentro de la casa, estamos dentro del grupo podcast. Podcast Radio. Bueno, una cosa, estaba buscando, y porque por aquí ha salido si novela o audionovela o tal, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Bueno, una cosa, antes que nada, que Jan me ha pedido que le despida como caballeros por el micro, no que le dé una patada, porque esto de las patadas en esta plataforma es horrible. Entonces, Jan, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar en este blog de podcast. Y una última reflexión muy rápida. Esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Y se ha abierto la caja de Pandora y vamos a pasar unos mesecitos muy, muy divertidos. Ya lo veréis. Buenas noches a todos. A ver si prisa le da tanto como unos mesecitos. Un placer tenerte aquí y un placer ir detrás tuyo en Trending Podcast, la verdad. El placer es mío de que hayas entrado en ese pedazo de podcast que tenemos por ahí. Gracias. Esto sí que ha sido spam corporativo. Eso sí es bueno, Jan, buenas noches. Bueno, es que estáis 3 de Trending Podcast aquí. Sí, bueno, yo soy ex, pero sí. Ex, lo estás dejando. Bueno, yo ya sí, eso, más adelante. Ahora de momento estoy metido en el vicio. Una cosa que os quería decir, estaba echándole un vistazo le llamaban padre, a la cosa esta, a lo que quiera que vaya a ser. Ellos le llaman podcast, yo estoy contigo, también soy un talibán y ahora que está Margot escuchándome lo digo, ya que el replay que le tenía preparado esta tarde se me ha ido al garete porque soy un manazas. Si no hay feed, no hay podcast. Esto lo tengo clarísimo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen, pero si no hay feed, no hay podcast. En todo caso, el libro del que emana o del que sería una extensión, el primer podcast que anuncia Podium Podcast, que le llamaban padre, una historia e investigación, dice el periodista en el tráiler que han colgado en Facebook, de 2 años sobre uno de los casos de pederastia más documentados, así lo dicen. Es un libro de Planeta, de la editorial Planeta, ¿eh? Esto no significa nada porque estos grupos están acostumbrados a hacer crossover más que nosotros en los podcasts, ¿eh? Quiero decir que La Vanguardia, ahora me voy a equivocar, pero con esto que os estaba contando antes que estaba preparando para mi podcast, estaba viendo las propiedades cruzadas que hay entre los medios de comunicación aparentemente competidores y no me acuerdo de qué manera Prisa y La Vanguardia o el Grupo Godó tienen una parte de su capital cruzado, por ejemplo, ¿no? No es el caso que yo sepa entre Planeta y Prisa, pero sí es verdad que hace tiempo que Prisa ha dado acomodo a creadores que tienen sus libros en Planeta. El propio Iker Jiménez creo que prácticamente todos sus libros los tiene publicados y los de su gente los tiene publicados a través de Planeta. Con esto quiero decir que es como una especie de colaboración o de crossover entre grupos, porque realmente fijaos que ya no es que se esté apoyando al creador ofreciéndole una plataforma que parece que es la perspectiva de iTunes para los creadores y para el podcasting, o para una parte del podcasting, ¿no? Ofrecerles la plataforma del podcast para ampliar lo que es el propio libro creado, sino que en este caso es realmente la oportunidad en que Prisa le estaría dando una plataforma enorme, si funcionara bien, esta especie de serial que proponen, una plataforma enorme para que un libro de Planeta, del que en teoría Prisa no se lleva ni €1, tuviera éxito. Y al revés, Prisa Radio
se beneficiaría de una historia que seguro que es una gran historia. Yo no he leído el libro, aunque creo que se presenta en Madrid, pero en la Feria de Madrid, pero creo que lleva publicado desde febrero más o menos. No lo he leído. Seguro que es una gran historia y digo, a su vez, Podium se podría beneficiar de la historia. Lo dejo ahí porque también es interesante esto, ¿no? Es decir, que no es un libro de Alfaguara, no es un libro de ninguna de las editoriales del propio grupo Prisa. Entonces, bueno, no sé si esto sugiere algo. ¿Alguien quiere entrar? Tenemos un espacio libre, ¿eh? Si alguien quiere Alfaguara precisamente es donde publica Reverte, ¿no? Efectivamente, esa es una clave que a mí se me escapó ayer cuando escribíamos el artículo para podcast, en el sentido de que Arturo Pérez Reverte, aunque es muy crítico con lo que puede simbolizar desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de compadreo político el grupo Prisa, sin embargo publica en Alfaguara y eso explica que el señor Reverte evidentemente esté en un sitio tan moderno y tan de moda como el Círculo de Bellas Artes el día 8 de junio. Y una pregunta, ¿puede tener esto también algo que ver con lo de Zenda? Esto que han sacado ahora los escritores también, que también han sacado hace pocas semanas y le ha estado dando... Explícanos. Es como una plataforma, ni siquiera he entrado, pero es como una plataforma también para escritores. Está metido el Pérez Reverte también. Zendalibros.com. Autores, libros y compañía. Ajá, pues no. Y mira, es que lo han sacado hace menos de un mes, me parece. O sea, o poquito más, no debe llevar demasiado. O sea, y es como especie, no sé. Puede tener correlatos cortos, han metido vídeos. Entonces, no sé si esto será algo más generalista o serán también todos de la misma casa. O vasallos de la misma gran casa, pero también ha salido hace poquito. No sé, es interesante. Yo, escuchando, como diría el otro, al señor José Luis Itunes, a mí me lleva a pensar que indudablemente esto está completamente alineado con lo que iTunes defiende. Por eso os preguntaba antes por qué hablabais de Android, porque realmente esta estrategia no me parece una estrategia Google, me parece una estrategia iTunes. No, pero en ¿vale? España tienes que tener Android en cuenta, es el 80% de los smartphones, por lo menos. Como mínimo el 80% de los smartphones que hay en España. Sí, yo no lo digo por dónde se vaya a escuchar, no lo digo tanto por dónde se vaya a escuchar, sino por la cultura económica que hay detrás, ¿no? Yo no creo que esto se vaya... en fin, no lo sé. Es que, claro, se está diciendo, lo estaba diciendo Sune también en el chat hace un momento, creo que era Sune, ¿no? Estamos todavía ahí que no sabemos. Realmente, esta tarde, poco antes de lanzar el Blab, podíamos ver, pues eso, el primer tráiler de que iba esto de le llamaban padre y toda esta historia, ¿no? Por cierto, habéis hablado antes, yo ayer decía que no me imaginaba, hacía una pequeña broma, no me imaginaba a Vargas Llosa dejando la mesa camilla allí en medio, la Preisler toda preocupada, dejándola allí en medio las Xenix, ¿no? Evidentemente el sonido que se escucha es un sonido de Gran Vía 32, quiero decir, esto está grabado en alguno de los muchos estudios vacíos que tendrá la SER, con algún técnico que pasaba por allí y me imagino que escalando el negocio con muy poca inversión. Por lo tanto, se necesita muy poco retorno para que esto resulte en fin, rentable para la empresa. Pienso. No, yo creo que la versión técnica la tienen hecha y la de personal a esta gente le sale barato porque las facultades las tienes llenas de mano de obra muy, muy, muy barata. Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me lío, me obnubilo yo mismo hablando y estaba aquí Gabriel pidiendo paso. ¿Le dejamos hablar a Gabriel? ¿Sí? No, es que ¿Tenéis alguna cosa antes de que intervenga Gabriel? Sí, yo quería decir que en Gabriel va a estar también el miércoles en la charla de... Sí, tú por si acaso no entrabas te has soltado el spam, pero ahí sigues, ¿eh? Es un perro, te has agarrado el micrófono. Mira, le está agarrado ahí el micrófono. Fijaos cómo se agarra. ¿Dónde voy a estar el miércoles? Gabriel, buenas noches otra vez. Bueno, tú se supone que ibas a estar, ¿no? En lo de la charla de... en el blog que vamos a hacer aquí, de tema de do yourself, etcétera, etcétera. Sí, te iba a preguntar hoy, de hecho, porque no tenía ni idea de que habíamos quedado, pero sí, estaré. Pues sobre las 10. Venga. Bien, sobre las 10.
Gabriel, ¿qué nos querías contar? Sí, vamos a ver, es que justo habíais ejemplificado el tema del árbol al que yo me refería, que bueno, que en el chat he visto ahí que decía, no, es que Gabriel dice que somos unos traidores y no sé qué niño muerto. A ver, hemos dicho, ¿no? Que Arturo Pérez Reverte es ideológicamente puede estar muy en contra de lo que representa un lobby como Prisa, pero que luego resulta que publican la editorial Alfaguara y bueno y demás. El problema que tienen los lobbies es que tienen unas ramificaciones muy, muy grandes. Es como cuando tú pones tu dinero en un banco sin saber en qué invierte el banco el dinero que tú metes ahí. El problema que tienen los lobbies es que tú puedes decir, bueno, Prisa en principio está muy bien porque puede difundir el podcasting de una forma que ninguno somos capaces de difundir porque tiene un alcance social brutal, pero el problema es que muchas veces las ramificaciones que tiene dentro de la sociedad y lo que toca un lobby no lo controlamos. Y eso, por ejemplo, ahora mismo, como habéis dicho hace escasos minutos, puede ser lo que le esté pasando a Arturo Pérez Reverte, tranquilamente. O sea, el hecho de que Prisa sea un lobby que tiene unas ramificaciones muy grandes, a nosotros se nos puede ir de nuestro alcance y podemos estar apoyando a alguien en quien realmente, si supiéramos todas las implicaciones que tiene, no creemos en él. A ver, pero es que el hecho de la ideología lo pintamos un poquito como si alguien dependiese de eso, y yo el ejemplo más claro siempre lo pongo con A3 Media. Tienes Antena 3 y La Sexta, que son, vamos, ideológicamente tú ves los dos telenoticias y parece que vives en dos países distintos. No, más que es la misma empresa, que no hace falta irse tan lejos a entramados, o sea, el rollo de la ideología. Creo que el rollo de la ideología no pinta nada aquí. Aquí es dinero y listo. Si tú ahora mismo te pones a ver en todos los bancos de España, todos los bancos que hay, ¿vale? Y dices, venga, yo voy a poner ahí mi nómina y mi dinero en aquellos bancos que inviertan el pasivo, que es el dinero que tú les dejas, en cosas de las que yo me pueda sentir orgulloso. No tienes dónde poner tu nómina. Dos bancos. Triodos y Fiare. Dos. Es decir, o sea, las ramificaciones que tienen todas estas cosas son tan complejas que es muy difícil escoger a qué árbol arrimarse. Y en el caso de Prisa, yo por ejemplo, es que para mí 2 años es muy poco tiempo, y es que hace 2 años han echado a Google. Imaginaos lo que puede hacer Prisa con un Emilcar.fm, con un pabellón auricular o con un Nación Podcaster. Es que con pabellón auricular ya no puede hacer nada. No, ahí ya no puede hacer nada. Se la han cargado sus dueños. Son pero ¿qué quiero decir? Que es que, o sea, tiene una maquinaria detrás que es muy difícil de medir lo que puede, las implicaciones que puede tener eso. Entonces, yo no estaba intentando hacer sentir mal a nadie ni nada con lo del árbol al que cada uno se arrime, sino que lo que estaba llamando era intentar llamar un poco la atención, decir, oye, vamos a ver un poquito de quién estamos hablando y vamos a ver qué implicaciones puede tener sumarnos a un carro que puede tener unas raíces pues muy ramificadas. Yo me sigo sintiendo muy identificado con cada intervención de Gabriel, porque mi proceso de desencanto con él ha sido un proceso, ya sabéis que no hay peor fe que la del converso. A ver, vuelve a decirlo ahora. ¿Me oís? Se ha quedado ahora. ¿Intento hablar a Pedro? ¿O me quito el...? Sí, ahora sí. Ahora sí. Digo que yo me siento muy identificado con cada intervención de Gabriel, porque mi proceso de desencanto de este grupo ha sido prolongado en el tiempo y muy profundo. Antes de decir otra cosa, por cierto, antes hablabais de la propiedad de los medios y de cómo los medios ocupan ideologías diversas para que no se les escape ni un cliente. El diario Independenta Avui es del grupo Godó, de la vanguardia, antigua vanguardia española.
Quiero decir que estas cosas ocurren siempre, ¿no? Entonces, volviendo al argumento, me siento muy identificado con lo que dice Gabriel, porque además es que me ha tocado vivirlo muy de cerca, veréis. Yo participé en un gobierno que fue el anterior gobierno vasco y hubo muchos compañeros, los responsables de prensa de la mayor parte de los departamentos, supongo que por razones ideológicas de un país en donde había no tantas trincheras, pero unas cuantas. Llegaron muchos periodistas de la edición vasca del país, de gobierno, como responsables de prensa de los distintos departamentos. Esos señores, cuando tenían reserva de su puesto de trabajo, muchos de ellos llevaban 20 años en la plantilla del país, muchos de ellos son autores de la mayor parte de la información que durante, por desgracia, muchos años habéis leído sobre este país en el que yo vivo en el diario El País, que hacía mucha información de Euskadi. Después de 20 años, jugándose, en fin, el físico y muchas otras cosas, salieron de ese gobierno coincidiendo con una de las fases duras en donde el Grupo Prisa estaba echando gente a la calle y a buenos periodistas, y algunos de los mejores porque eran los que llevaban más tiempo y los que más dinero le costaban. Y estos señores, al salir de ese trabajo y volver a retornar a su puesto de trabajo, se encontraron con un ERE en donde fueron los primeros en ser expulsados, casi sin dejarles volver a su puesto de trabajo y además diciéndoles de una manera un tanto perversa que es que además habían significado políticamente, ¿no? Cuando esto, en fin, en el mundo de la prensa es una cosa que ocurre. La gente deja los medios, entra en política, está en un gabinete de un político, vuelve. Si vierais con qué frialdad cesaron a toda esta gente, si vierais la falta de escrúpulos con la que el Grupo Prisa se ha deshecho, ya no de estos que yo he podido conocer más de cerca, sino muchas de las personas que hemos leído durante muchos años, algunas de reconocido prestigio y de muchísimos años de identificación plena con lo que era el Grupo Prisa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que son capaces de lo peor y de que tienen una connivencia con cualquier poder político, porque sobreviven a cualquier cambio político de la mejor manera. A veces tienen desencuentros, otras veces tienen encuentros, pero no depende del color político, de un color político que se les podría presuponer a lo largo de los años. Entonces, yo estoy con Gabriel. Sus prácticas son prácticas monopolísticas, hablan de libertad de mercado. El País, por ejemplo, es un periódico tremendamente liberal en lo económico y más izquierdista, si queremos, algo más izquierdista en lo social. Sin embargo, lo que practica siempre es el proteccionismo. Es decir, cualquier cosa que ellos puedan hacer, insisto, lo he dicho antes, para que no haya más podcasting que lo que ellos entiendan por podcasting y que lo que a ellos les dé dinero como podcasting, lo van a hacer. Pero si fueron capaces de sacar a Google News de España, ¿cómo no van a ser capaces de sacar una cuadrilla en fin, no me voy a poner, no nos vamos a autocalificar. Pero para ellos no somos absolutamente nada. Hasta donde yo sé, Prisa es una empresa, ¿no? Quiero decir, ¿qué esperas? Es una empresa. Que te quiero decir que no, que de lo que has dicho no veo nada raro con respecto a lo que es una empresa. Quiero decir, yo no conozco, o sea, déjame. Y de hecho, no seré yo el que haga eso, pero como en la red un programa sobre ética empresarial y hay maneras de ser empresa y maneras de ser empresa. Sí, y desde luego Prisa ha dado un giro a la peor manera en que se puede ser empresa. Sí, pero Pedro, lo que me vengo a referir es que cuanto más grande es una empresa y cuanto más, digamos, más poder tiene, más tiende a utilizar técnicas un poco, digamos, humanas, entre comillas, ¿no? O sea, quiero decir, siempre se ha dicho, y podéis verlo por ahí, que una empresa, tal y como está pensada, es un psicópata. Quiero decir, no tiene sentimientos, no le importan para nada los sentimientos de los demás. Eso no es así, realmente. O sea, hombre, a ver, es que, Gabriel, depende de quién haya detrás de la empresa. Cuanto más grande sea la empresa y cuanto más... O sea, es decir, el objetivo de una empresa es ganar dinero. ¿Vale? Sí. Y en el momento en que eso se convierte en el objetivo número uno de algo, todo lo que no sea ganar dinero carece de importancia. Es decir, hombre, evidentemente hay entornos en los que si una empresa se dedica, por ejemplo, imaginaros, una empresa, un colegio, ¿no? Una empresa de colegios que tienen no sé cuántos mil colegios, evidentemente no se van a dedicar también, que te digo yo, a la trata de blancas, ¿no? Porque la gente dejaría de ir de dejar a sus niños en esos colegios. No sé si me entendéis. O sea,
tu negocio, tú vas a intentar dar la mejor cara posible. Pero en cosas como, por ejemplo, los empleados o la promoción que das, por ejemplo, como ninguneas al contrario, eso a ellos no le va a afectar porque eso tú no lo ves. Como dice Pedro, eso es algo que se mantiene muchas veces oculto. Con lo cual, y además, en medios de comunicación, lo bueno que tienen, entre comillas, o sea, bueno, me refiero para ellos, es que ellos manejan la realidad del que los escucha o el que los lee o lo que sea. Con lo cual, tú en realidad no estás viendo lo que está ocurriendo realmente. Te puedes decir, no, ha habido un ERE magnífico donde hemos cogido y hemos mandado a la calle a 5.000 personas dándole 17 millones de euros a cada uno. O sea, lo que quiero decir, el que seas oyente únicamente de la serie y el lector del país, nada más que va a ver esa realidad, única y exclusivamente. Con lo cual, pueden, no, y quien dice el país, dice cualquier otra empresa, me vengo a referir. Esas técnicas se dan y además, cuanto más grande es la empresa, peor. Bueno. Hay modelos empresariales, Sergio, que no tienen nada que ver con esto. Quiero decir, hay muchas empresas, sobre todo empresas de tecnología, que están cambiando eso. Pero las empresas tradicionales, que siguen un modelo tradicional, digamos capitalista tradicional. Depende de la persona. Depende de la persona al final que hay detrás. Hay un tema, mira, hay una novela de ciencia ficción que es buenísima, que es la fundación de Isaac Asimov. Y un tío que gobierna la fundación tiene detrás de su mesa un cuadro que pone: la violencia es el último recurso del incompetente. Para mí, una empresa que aplasta su competencia, que aplasta un mercado que no entiende, que aplasta todo lo que significa ir en contra de su negocio, es un incompetente porque no sabe adaptarse al mercado. El hecho de que entre una empresa y rompa el mercado, entre con unas tendencias disruptoras, con toda la maquinaria que tiene por detrás y aplaste a las publicaciones independientes, si hablamos del podcasting y tal, es un síntoma de que es que no entienden Internet. Es decir, o sea, el grupo Prisa, AEDE, echó a Google News de España porque no entendían Internet. Vamos a ver, Google News le estaba dando tráfico gratis, le estaba dando lectores gratis a los periódicos de la AEDE. Y esta gente era tan torpe, muy, muy torpe, que dijeron, bueno, pues como estás enlazando contenidos nuestros, pues nos tienes que pagar. El tío decía, o sea, los de Google decían, vamos a ver, si te estoy llevando lectores gratis, me tendrás que pagar tú a mí, como mínimo. Si alguien tiene que pagar, me tienes que pagar tú a mí. Bueno, pues todo funcionaba del revés. Yo creo que no deberíamos reducir el problema a que Prisa sea una empresa. O sea, deberíamos reducir el problema a que hay empresarios torpes y empresarios hábiles. O sea, muchas veces somos simpatizantes, tenemos simpatía por empresas de tecnología porque, bueno, pues le tenemos cierta simpatía, son gente avispada, tienen unos consejeros que les aconsejan lo que tienen que hacer. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que una empresa... De hecho, yo hice un máster y mi profesora de finanzas me decía, una empresa se hace con el único objetivo de dar valor a sus accionistas. En el momento que tú no das el valor a los accionistas que estos esperan, ellos se llevan el dinero a otro sitio y tú te hundes. Pero aparte de eso, que es lo que todos sabemos, hay gestores que pueden tener una sensibilidad adecuada al mercado en el que se mueven, al mercado de Internet, y otros que no. O sea, yo para mí el problema no es que sea una empresa, el problema es que es gente que no entiende dónde se mueve, no lo están entendiendo bien. O sea, si directamente publican podcast de calidad en los medios en los que estamos acostumbrados a encontrar podcast y en las radios que dominan, se dedican a potenciar el medio, lo petan. No tienen que hacer nada, no tienen que hacer nada malo, nada malvado. El problema que yo veo es que puedan no entender el medio en el que se mueven y lo acaben rompiendo, como han hecho con Google News. Una pregunta, en Alemania se retractaron, porque también lo hicieron lo de Google News. Y me parece que los propios medios se echaron para atrás y le dijeron al gobierno que no les queremos cobrar, déjales que sigan. Sí, cuando hicieron lo que ha hecho aquí Google, es decir, cuando amenazaron con hacer lo que ha hecho aquí realmente Google, dijeron, bueno, si se va a Google tal, pues déjalo, mejor no tocamos las cosas. Me parece que lo hicieron
y luego Sí, se sí, no, la ley, retractaron. la ley hubo, la ley estuvo, o sea, estuvo a punto de ser sacada y Google lo que dijo fue como aquí, dijo, pues a partir de tal día nos quitamos de en medio. Y como vieron que iba en serio, la ley no llegó a salir y no se llegó a llevar a cabo. Y aquí competencia le llamó la atención al gobierno y les dijo, oye, lo estáis haciendo mal. El propio gobierno se intentó retractar y le dijo a Google, oye, te estás adelantando que todavía que hay que negociar y tal. Lo que pasa que Google dijo, mira, es que a mí, o sea, esto es innegociable, o sea, yo no te voy a pagar. ¿Vale? Es que Por yo cierto, recuerdo no sé haber leído en El no sé si Mundo lo o en El sabéis. País que incluso es que querían que el gobierno obligase a que no se cerrase Google News. Sí, sí, sí. O sea, era una O sea, cosa es que era el absurdo. Vamos a secuestrar aquí el mundo, ¿sabes? Era una cosa Sí, sí. demasiado absurda, pero vamos, a ver, eso creo que no va a ser. Creo que con el mundo de los podcasts, pues eso, basta con no mencionar a Prisa y que les den por saco. No va a haber problema. En ese sentido no va a haber problema. Yo sí veo más problema directamente en el que quieran controlar la información o que simplemente, como no puedan controlarla, se vayan a por los medios de distribución. Pues eso, Spreaker, iVoox, incluso que le quieran poner puertas a iTunes, porque van los de Prisa, los del Mundo y tal, y le quieren poder poner puertas a Apple. A ver, si yo lo que quería decir es que el problema no es que Prisa sea una empresa. O sea, el problema está en la gente que es torpe y en la gente que no es torpe. O sea, esa es la distinción. Y realmente donde está el problema son en las empresas... Un segundo, Pedro. En las empresas que tienen tanto poder que se meten en política y que se meten a convertirse en un lobby y a obligar al gobierno a hacer que el gobierno legisle en favor de sus propios intereses. Ese es el verdadero problema. Pero realmente yo siempre me gusta pensar que todos somos empresarios en potencia porque si supiéramos dar con la tecla del negocio perfecto no íbamos a tener ninguno de nosotros, no iba a tener jefe. Entonces no podemos decir que el problema es que Prisa es una empresa. El problema es que a lo que yo me refiero, Gabriel, es a que es una empresa en el sentido de tradicional. Quiero decir, yo creo que hay una nueva economía que está surgiendo. De otra forma, hombre, que es que hay muchas empresas que lo estamos... Es que el bar de la esquina es una empresa tradicional. Es que no puedes decir que por ser una gran empresa es mala. Es mala porque la gente que lo dirigen no se comportan de forma ética. Pero Sergio, el hecho de que sea grande no la hace mala. El problema es que una empresa tradicional basada en el sistema económico que tenemos, ¿vale? Que se basa en el sistema económico que tenemos, el problema que tiene es que llega un momento en que no hay nadie detrás de la empresa. Porque Prisa, por ejemplo, ahora mismo tiene capital de muchos sitios y sobre todo de unos señores de México y tal, no sé qué. Entonces, lo que pasa al final es que no hay nadie detrás de la empresa y suele ocurrir eso y termina siendo como una especie como de lo que digo, de que psicópata descontrolado. Lo que yo me refiero con esto es de que es una empresa es que a día de hoy, o sea, igual que si te llega un señor, por ejemplo yo mismo, ¿no? Grande, alto y por ejemplo como yo que estoy gordo y me voy para ti directo con cara seria, pues tú piensas que te va a dar una hostia, ¿no? Quiero decir, lo que yo me refiero es a lo que hay que esperar normalmente de una empresa es eso, ¿de acuerdo? Hay empresas muchísimas cada vez más, que no están siguiendo ese modelo y es un modelo que estamos cambiando, que se está cambiando. Pero ahora mismo, a día de hoy, lo que es lo que nos ha provocado la crisis, por ejemplo, es ese tipo de empresas. Empresas que nada más que piensan en el dinero única y exclusivamente y no piensan muchas veces ni siquiera en sus clientes, en la gente que compra sus productos, sino piensan nada más que en vender y cómo engañarte. O sea, decir, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, perfecto, magnífico, pero me vas a comprar de todas maneras, me da igual. Yo voy a intentar, o sea, esa es una mentalidad que se ha impuesto y que a día de hoy yo creo que podemos ver en muchas empresas. Es algo que está cambiando y es algo, por ejemplo, que gente como Google, como Apple, están cambiando por la sencilla razón de que están haciendo una economía distinta, una economía, están manteniendo una relación con el cliente muy distinta. De hecho, daros cuenta, por ejemplo, mucha gente todavía tiene metida en la cabeza la frase esa del cliente siempre tiene la razón, ¿vale? Que era una frase que tenía sentido a principios del siglo XX, cuando el cliente eran señores de mucho dinero, ¿vale? Porque el que se iba a ir a comprar unos grandes almacenes que eran gente de mucho dinero, quiero decir, gente de la burguesía clásica tal de dinero, que iban allí y que iban en plan señoritos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, y hay mucha gente que eso lo tiene todavía metido en la cabeza y se cree que le van a tratar bien por el hecho de ser cliente, y eso no es así. No, eso y eso es una cosa que
No sé si me entendéis lo que quiero decir. Eso es lo que yo me refería. A ese concepto que evidentemente eso está cambiando y evidentemente lo pueden hacer mejor. Y, por ejemplo, hay ejemplos como Spreaker o como la propia iVoox de cómo hacer bien esto. O no sé, o se me ocurre, por ejemplo, cómo también... hacerlo bien o no, porque yo no sé financieramente cómo les va. No, me refiero bien igual, en el igual sentido son un agujero de cara económico. a la sociedad. De cara a la sociedad me estoy refiriendo. A iVoox no le puede estar yendo bien financieramente, pero bueno, eso es otra película. Yo os quiero negar a todos la mayor. Lo siento, esto es así, va en el temperamento. Prisa no es una empresa. Si Prisa fuera una empresa, las cosas serían de otra manera. Prisa no es una empresa. Cerrado, sí. Prisa es un conglomerado de intereses nacido todo el tiempo de la política y que ha funcionado en base a la política. Y en la medida en que el mercado no le ha acompañado, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, que ha tenido que echar periodistas, muchos de ellos convencidos de que Prisa era más que un club, ¿vale? Yo me acuerdo de Maruja Torres, por ejemplo, me estoy acordando, me acuerdo de muchas otras personas. Algunos ahí siguen, quiero decir, Almudena Grandes, toda esta gente que está ahí en esta especie de progresía que se mueve siempre en torno a Prisa, ¿vale? Pero lo fundamental es que Prisa no ha sido una empresa. Prisa quiso tener el monopolio, y lo tuvo, de la televisión de pago gracias a un gobierno que hubo en este país, que no mencionaré, ¿vale? Y lo tuvo durante un tiempo. Se sacaron una carta debajo de la manga cuando se repartieron las televisiones privadas y de pronto, una de las 3 licencias iba a ser de pago. Y nos intentaron explicar a todos los españoles, incluso a los que luego fuimos tan tontos de pagar por el contenido, por aquel contenido, o no fuimos tontos, o lo disfrutamos, ¿vale? Pero nos intentaron explicar en aquel momento a todos los españoles que ya éramos mayorcitos que esa licencia que se llevaba Canal Plus era encerrado porque era mucho mejor, porque el mercado de la publicidad no iba a dar para todos. Y eso fue así hasta que a ellos se les acabó el negocio de cobrar por los contenidos o de cobrar con el modelo de Canal Plus, en cuyo caso volvieron a hacer uso de la política y de sus contactos políticos para que Canal Plus transformara en 4. Cuando ya no necesitaban una licencia para operar con Canal Plus, porque podían operar con televisión de pago bajo otras fórmulas que no requerían esa licencia. Por lo tanto, Prisa históricamente no ha sido una empresa, nunca ha tenido que competir, no en el sentido estricto del mercado, de lo que es un mercado capitalista, en el mejor sentido, que también tiene un sentido positivo el mercado capitalista. Y lo digo yo, que tengo mi ideología, pero es así. Entonces, como siempre han vivido pegados al poder y de las prebendas del poder, están acostumbrados a eso. Entonces, totalmente. Cuando las cosas no les salen, amenazan, porque por debajo amenazan a los políticos, igual que los políticos amenazan a la prensa, ¿vale? Ellos han entrado en ese juego todo el rato. Entonces, a mí, lo que me da miedo de la entrada de Prisa en esto es que son capaces de absolutamente todo. Son capaces de llamar ahora a mi puerta y llevarse los 2 micrófonos, con lo que nos han costado los micrófonos nuevos, los 2 micrófonos, y decir pues, que no, que hay un impuesto sobre los micrófonos. Ahora hay un impuesto sobre los micrófonos. Ya está. Punto. Y son capaces de conseguir que un gobierno legisle esto. Efectivamente. Yo lo que quería decir antes a Eduardo es que una cosa es una empresa y otra cosa es un matón. O sea, yo creo que lo que estamos hablando aquí es la distinción entre una empresa que, joder, todos estamos orgullosos de comprarle productos a alguna empresa. Pues Sergio estará súper contento de comprarle el teléfono LG y pues otro a quien sea, pero todos sabemos distinguir lo que es una empresa de lo que es un matón. Y yo creo que el concepto en lenguaje de bar, como me gusta a mí decirlo, en lenguaje de tú te estás tomando una caña a alguien, estás hablando con alguien y tal, y le dices, ¿le quieres explicar lo que es un lobby? Para mí un lobby es un matón. Es un tío que tiene unas ramificaciones tan difíciles de seguir, que está en tantos sitios y que mueve tantas palancas, que es muy, muy, muy peligroso. O sea, en potencia, vuelvo a decir, porque yo en el fondo espero que todo esto redunde en que todo el mundo conozca mejor el podcast y demás. Pero para mí una empresa, o sea, alguien que tiene el poder de convencer a un gobierno que tiene que legislar una ley para hacer ahí una aberración impresionante, inconcebible en un mercado como es Internet, y que redunde en que Google
se lleva el departamento de Google News de España es un matón, no es una empresa. Si yo tuviera que escribir ahora un libro sobre el señor Cebrián, lo llamaría Cebrián 2.1 de los nuestros. De los suyos. Bueno, ¿me entendéis? No, uno de los nuestros es por la película, ¿verdad? Ya. Sí, por la película, por supuesto. Sí. Creo que hoy a estas horas es posible que alguien ya le haya explicado al señor Cebrián allá en lo alto de la torre donde esté qué es un podcast. Uh-huh. Incluso es posible que le hayan explicado cómo pronunciarlo, para que no se equivoque. Aunque no está anunciada su presencia, ¿verdad?, en el Círculo de Bellas Artes. No. En el panfletillo ese que ha salido por Twitter no ponía nada. No, pues entonces ya os digo una cosa. Aunque vaya un Nobel de literatura, no es tan importante el podcasting. Si no va el capo... Ahí te doy la razón, fíjate. Ahí te voy a dar la razón. Digo yo, no sé. Digo yo. Yo voy a dejar unas conclusiones que parece que no, pero ya es la 1 de la madrugada. Al menos aquí a este lado del Mediterráneo, no sé cuántos quedan por el otro lado. Pero tenéis vida y todo. Si no tenemos nada más que vida hacer, no, pero yo tengo aquí a un cuadrúpedo que dice que apague la luz de una puñetera vez y que acabe. Entonces, unas conclusiones. Creo que esto puede traer oyentes. O sea, si ellos lo hacen bien para ellos mismos, simplemente una plataforma de su podcasting, lo que para ellos sea podcasting y como lo quieran, simplemente si se dedican a eso, creo que puede traer oyentes y eso es bueno para todos. Para ellos, para otra gente que quiera entrar, para los que ya están. Significa que son más jugadores en el mismo pastel. Y a mí, sinceramente, y es lo que he repetido, el miedo que me da es que acaben queriendo meter mano con los políticos. Vivimos en uno de los países más sobrelegislados que hay. En un país que somos, creo que el segundo más viejo del mundo en media de edad, detrás de Japón, lo cual hace difícil que el podcasting crezca si no es a través de los medios tradicionales, porque no hay tanta gente joven que se meta. O sea, casi la mitad de la población pasa de los 45 o 50 años. Entonces, que no hay tanta gente joven que se meta, ¿qué? Podcasting, en vena. Vale. No, no soy joven. Entonces, sí. Creo que sí va a traer gente. Creo que de esa gente una parte pequeña de lo que ellos absorban va a pasar al podcasting, llamémoslo tradicional. Para el podcasting tradicional, esos que lleguen van a ser muchos. O sea, desde el punto de vista de prisa van a ser pocos. Desde el punto de vista de los que estamos aquí van a ser bastantes. Creo, ¿vale? Esto es solo conjetura. No he sacado las cartas del tarot ni nada por el estilo. Entonces, bienvenido sea, salvo por la chulería que, pues, a mí personalmente y como opinión personal me sentó muy mal. La primera red de podcasting en castellano, global. Digo, ala, se han saltado el charco, como les ha dado la gana, se han hecho los primeros y parece que no hemos hablado aquí en castellano hasta que han publicado El País o la SER. Bueno, han estado muchos años poniendo debajo de la mancheta del País Diario Independiente de la Mañana. Sí, bueno, independentísimo. Depende, o sea, depende independiente de qué. O sea, habría que ver el de qué. Pues de nada, independiente de nada. Pero bueno, pues esas son un poquito mis conclusiones. Un abrazo enorme a Sune, que ha estado dando una guerra aquí en el chat tremenda. Es que, claro, es que se mete por iOS a ver esto de niños. Es que está con los niños dormidos. Dice que ha tenido que hasta cancelar una grabación suya de un podcast. Que yo sí soy un talibán del RSS, a pesar de que podcast puedan ser muchas otras cosas. Es el debate eterno que siempre ha habido. Y sí estoy de acuerdo con Sune en que el RSS es para los que ya llevamos tiempo en esto. A mi padre yo he intentado meter el podcasting y me dice que le baje los MP3 y se los paso. Digo, pero si tienes un iPhone, si tienes la aplicación de podcast, no te tienes que complicar la vida. No hay manera. Entonces, esa es la parte difícil. Entonces, a la hora de evangelizar en el podcasting, la parte difícil sí tenemos que asumir que esa cultura tecnológica que tenemos
hay que adaptarla y hay que simplificarla mucho y llevarla a lo que conocen. Y creo que eso es lo que van a conseguir los grandes medios, porque ellos sí saben hacer eso. Lo llevan haciendo toda la vida, el quedarse quietos sin avanzar. Entonces no asustan a nadie. Pero eso sería también, Sergio, digo, una visión de lo que podría ocurrir, y es algo que se ha ido mencionando tanto en el chat como en la conversación, que probablemente Prisa Radio no lleve oyentes al podcasting tradicional de feed, sino que tenga que buscar otra cosa. No quiero volver a reabrir el debate. Lo que quiero decir es que el oyente de Podium Podcast, algunos de los oyentes sí reconocerán la palabra podcast y sí la pondrán en un momento dado en Google. Eso sí. Y entonces esos son los que van a llegar al podcasting tradicional. Esos. Evidentemente, la abuelita que tiene el teléfono para hablar con WhatsApp y su hijo le instala el Podium Podcast para que escuche a su periodista de toda la vida eso que no emite por la radio tradicional, pues esa persona no va a pasar al podcast tradicional, pero algunos sí caerá. Esos son los que yo digo que van a pasar. Que para Prisa van a ser una minoría, pero que para nuestro mundillo sí puede ser un número importante. Chicos, más conclusiones porque esto se nos va de hora ya. A ver, yo la conclusión gracias, Sergio. Es que Sergio se tiene que abrir un podcast, pero ya. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Gabriel. Una cosa que dice Jan Bedel con el tema de los millennials, o sea, es decir, la gente que ha nacido del 90 y tanto para, o sea, 94, 95 para adelante. Hombre, evidentemente ellos saben utilizar internet, pero si te digo una cosa, muchos de los millennials no saben lo que es un podcast. Saben lo que es YouTube, saben lo que incluso los feeds regular, pero algo a lo mejor tienen, pero no saben lo que es un podcast, muchos de ellos. Y aparte, hombre, es que se trata de ganarse a la gente que desconoce este tema. Quiero decir, a los millennials ya sabemos que los tenemos entre comillas, ¿vale? Entonces, es como llevar a la mayoría de la gente a quien puede llegar Prisa, a quien puede llegar a 3 Media, o llegar a mi madre, llegar a, yo qué sé, a la abuelita de no sé dónde, o al señor jubilado que juega, yo qué sé, al dominó, ¿no? Con los amigos. A esa gente es lo complicado porque no son gente tecnológica y que tampoco tiene interés. Evidentemente a gente de nuestra edad hacia abajo, o sea, de 50 para abajo, es fácil llegar porque son gente que ya tiene la tecnología. Incluso ya hay gente, bueno, mi madre, por ejemplo, tiene 60 y tanto, casi 70. Es una mujer que a día de hoy utiliza WhatsApp, utiliza Telegram para hablar conmigo, por ejemplo. Cosas que nos parecen raras, ¿no? Pero quiero decir, tú le has hablado de un podcast y aparte de que ya no le interesa, porque ya sí, la radio sí le puede interesar hasta cierto punto, pero yo le pongo podcast en el coche y me dice, quítame esto, ¿sabes? Pero los millennials no son aún objetivo, ¿eh? Porque los millennials todavía no tienen dinero. No, y aparte, aunque tengan dinero, no ahora mismo se lo no pueden tienen gastar interés, porque no tienen. No, pero bueno, los millennials, mira, aunque no tengan dinero, es en realidad un público interesante. De hecho, en la mayoría de los medios, lo que llaman los demos, ¿vale? Es la gente de 35 años hacia abajo, de 20 a 35. Son gente que, aunque a lo mejor muchos de ellos no tengan todavía dinero, sí que manejan dinero. Es decir, aunque no sea suyo, pero sí de sus padres, porque son estudiantes, no sé qué, y manejan más o menos dinero. ¿Hasta qué años has dicho? Eso, hasta los 35. Y son demos. O sea, sí, nació en el 80. O sea, sí, es lo que en el soy un demo, señores. Se le dice, en la televisión se le dice los demos a la gente joven, entre comillas, o sea, en el rango creo que de 18 a 35 años. ¿Y los jóvenes de 48 que somos, Normión? No lo sé, pero los de 39 como yo, se supone que todavía son... Yo estoy a punto de... bueno, 38. Yo tengo 38, pero vamos, estoy a punto de los 39 y se supone que salgo... En esa edad ya salgo dejo de ser joven, ¿vale? Que es una pena, pero... digo, coño. Yo quería llegar hasta los 40 siendo joven. Estamos haciendo ahora spam, digo, porque si estamos haciendo spam, por favor, señoras, pueden ir colocando sus correos electrónicos o teléfonos en el chat. Me parece aquí que muchas señoras no tenemos. Está Margot por ahí, pero no la veo. Pero Margot está pillada y además, oye, que... No, pero Margot puede hacer spam. Margot puede hacer spam entre sus amigas. Yo aquí soy un buen partido, tengo casa propia ya pagada.
Y tal y cual, o sea, soy un buen... Bueno, partido. ¿alguna otra Eso a tu amiga, conclusión? Margot. Que vamos a echar la persiana, que se nos van a ir más de 2 horas y esto luego en podcast, en fin. Yo creo que en Podium no nos lo compran, ¿eh? Yo creo que ya he dicho más o menos. Está lo que todo dicho. pensaba. Yo creo que mi postura está más o menos clara. O sea, yo creo que esto puede ser súper bueno, pero hay que tomarle el pulso poquito a poco para ver que no caigan esas manías de matón que más o menos hemos ido hablando todos un poquito por aquí y bueno, y que todo salga bien. Eso es lo que todos queremos al final. Que hagan buen podcasting y en Ojalá. caso contrario, pues tomaremos con la Brunete Gran Vía 32. Y que todos al final nos acabemos bailando en torno al género del podcasting y que todo salga bien. O sea, eso es lo que todos queremos. Orcas y antorchas. Bueno, chicos, Sí, estoy de acuerdo. y chicos y Margot, que muy buenas noches a todos y muy buenas lo que sean a los demás cuando nos escuchen. Gracias por haber participado en la Blab Charla Podium Podcast, amenaza u oportunidad para el podcasting. Y bueno, pues ya sabéis que esto estará disponible en el canal de podcasting de Podcast, con K y con S al final, de podcast.com. Que muchas gracias a todos y hasta la próxima, que será con Eduardo, con Normion, el miércoles, ¿verdad? Aza Hispana ahora. ¿Ves cómo yo tenía tu rato corporativo aquí, leche? Eso es lo del... A las 10 de la noche. Lo del maker, A las- do it yourself. A las 10 de la noche. Todos los que se sientan makers o quieran serlos, o de la noche, generación esa que ha dicho. GTM +1. Porque yo me tengo que conectar entonces. Sí, hombre, si quiere aparecer, sí. Vale. Si no quiere Bueno, aparecer, no. eso ya os arregláis fuera de grabación. Yo ahora voy a parar la pausa, entonces le digo hasta la próxima a los oyentes y ahora ya nos despedimos. Un saludo a todos y a todas. Gracias. Saludos. Hasta luego.